Guiones y guionistas, capítulo 215. Hoy hablamos de los 10 tipos de historias que hay en las películas. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del histórico mundo de los guionistas y el actual arte de los guiones. ¿Cuántas historias podemos contar? ¿Cuántas historias se cuentan en las películas? Bueno, según el experto en guión, Philip Parker, tan solo hay 10 tipos de historias. Hoy en el podcast analizamos estas 10 historias una a una para que veáis cuál es la vuestra. Y esta semana publiqué otro nuevo vídeo tutorial en YouTube. Easy, ese es el título, Easy. Y bueno, en este vídeo tutorial lo que hago es analizar uno de los métodos creativos más sencillos, pero a su vez más potentes que hay para buscar ideas y escribir guiones. Este método consiste básicamente en hacerse la pregunta especulativa Easy, que es lo que los anglosajones conocen como el what if. Y en el vídeo vemos este método a partir de 4 tipos de propuestas diferentes que van desde ucronías hasta conspiranoias. Pero bueno, los que no lo habéis visto todavía, pues nada, id a YouTube, os pongo aquí el enlace para que vayáis directos y si no podéis buscar el canal que tiene mi nombre, David Esteban Cubero, y bueno, aprovechad ya de paso y suscribiros al canal y así no os perderéis ni uno. Y ya sabéis que en cursosdeguion.com tenéis todo lo necesario para escribir vuestras propias historias y convertiros en guionistas. Hay cursos de guiones de cortos, largos, series, webseries, documentales, cómic, videoclip, bueno, cada semana hay 3 clases nuevas y por una módica suscripción accedéis a todos los cursos. Hoy comenzamos un curso nuevo, escritura de escenas, en el que analizamos los elementos principales de una escena y mostramos las mejores estrategias para escribirlas. En la clase de hoy vemos precisamente a qué nos referimos cuando hablamos de escena y cuáles son sus características principales. Y el sábado comienza otro curso, guión de ciencia ficción, que analiza las principales características del género de ciencia ficción, sus subgéneros y los elementos imprescindibles para crear historias futuras ambientadas en el desarrollo de la ciencia, que esto es la ciencia ficción, ¿no? Contar historias en un futuro donde la ciencia tiene parte de su protagonismo, que por algo es ciencia ficción y no fantasía. Y ya que hoy hablamos de ciencia ficción, qué mejor que añadir un clásico del cine de ciencia ficción al almacén de recursos de guión para suscriptores. Hoy subo al almacén de guiones de largometraje el guión de Blade Runner. Y ya veréis que es una versión que os va a encantar porque tiene imágenes que puedes ir comparando con lo que está escrito en el guión. Es muy chulo, ya veréis. Y ahora sí nos vamos con los 10 tipos de historias que hay en los guiones de cine. En el podcast yo ya hablé hace, no sé, año y medio yo creo así, sobre los argumentos universales. Porque bueno, hay muchos autores que han establecido sus propias categorías y uno de los últimos que elaboró la suya fue Blake Snyder en su famoso manual de guión Salva el gato. Pues bien, yo analicé su categoría de argumentos en 2 podcasts consecutivos. Os dejo el link por si acaso no los habéis escuchado todavía. Y hoy lo que vamos a hacer va a ser ver la tipología que propone Philip Parker en su libro Cómo escribir el guión perfecto. Parker lo que hace es afirmar que existen 10 tipos de historias que pueden encontrarse habitualmente en las narrativas para la pantalla. Y lo que hace es explicar cuál es la estructura básica que tiene cada uno de estos tipos de historias. Yo creo que es una información que puede ser muy útil tanto si tenéis una idea y todavía no habéis pasado a la escritura de guión para que tengáis claro cuál de los 10 tipos de historias es y también porque eso, como os está explicando un poco cuál es la estructura, bueno, eso os va a ayudar a tener una mini estructura básica porque bueno, ya veréis que son unos pocos ítems, son solamente las líneas maestras, pero sí que bueno, de repente si estás empezando de cero ya tienes ahí 4 o 5 líneas en la estructura que te pueden ayudar a contar tu historia. El primero de ellos sería el romance. El romance, que bueno, esto es un clásico y que la estructura típica en el romance tiene los siguientes pasos. Comenzamos percibiendo que un personaje sufre una carencia o ha experimentado una pérdida de algo o alguien
¿no? Siempre empezamos con esta debilidad o carencia. A partir de ahí, algo o alguien es percibido por este personaje con una solución potencial a este problema, ¿no? Que es el objeto de su deseo. Después, obviamente, existen barreras que impiden que el personaje alcance el objeto de su deseo. Después, el personaje lucha para superar dichas barreras. El personaje tiene éxito en su lucha por superar, si no todas, algunas de las barreras. Y la historia termina cuando el personaje ha resuelto su problema emocional y se une al objeto de su deseo. Luego ya después, mira, que se mantengan o no unidos, esto ya va a depender solamente del guionista, ¿no? Aquí básicamente lo que cuenta la estructura es eso, cómo a partir de la carencia encuentra a la persona, lucha por ella y la consigue, ¿no? El clásico chico conoce a chica, chico busca a chica, chico consigue chica, o al revés, chica consigue chico, o chico consigue chico, o chica consigue chica, o bueno, todas las combinaciones que se nos ocurran. Si queremos buscar ejemplos de estas historias, obviamente hay que recurrir al género de comedia romántica, donde casi todas las películas mantienen esta estructura. O bueno, podemos también ir a clásicos, ¿no? Como Romeo y Julieta, ¿no? Y esta es la historia que vive Romeo. O yo qué sé, si vamos a las series, pues casi todas las series suelen tener alguna de las tramas, ¿no? Que se forman por medio de esta estructura. Y por ejemplo en Frasier, la trama de Niles, ¿no? Del hermano de Frasier. La segunda historia sería la virtud no reconocida. Y esta estructura tiene los siguientes pasos. El personaje virtuoso entra a formar parte del mundo de otra persona. El personaje se enamora de un personaje relevante en este mundo. El personaje desea probar su atractivo para dicho personaje relevante, pero la relación de poder socava este proceso. En última instancia, el personaje trata de resolver el problema con el personaje relevante y en el intento de resolución, el personaje relevante finalmente puede percibir la condición virtuosa del personaje. Claro, yo cuando he leído esto rápidamente me he acordado de que eso, lo estuve el otro día viendo Aladdin, y es que es claro, la estructura clara de Aladdin, ¿no? El personaje virtuoso, en este caso es Aladdin, que entra a formar parte del mundo de otra persona, que es bueno, pues cuando va ahí al palacio y ve a todos. El personaje se enamora de un personaje relevante en este mundo, bueno, pues cuando se enamora de la princesa, desea probar su atractivo para dicho personaje relevante, pero la relación de poder socava este proceso, bueno, ahí para probar todo esto es gracias al genio, ¿no? Se transforma en un nuevo príncipe y bueno, a partir de ahí va intentando acercarse a ella. En última instancia, el personaje trata de resolver el problema con el personaje relevante, pues claro, luego ella descubre que es un farsante y todas estas cositas, y luego al final, en el intento de resolución, el personaje relevante puede percibir la condición virtuosa del personaje. Descubre que sí, que vale, que le había engañado, que no era un príncipe, que era un vulgar ladrón, pero bueno, como que tiene un gran corazón y que es que es Aladdin, que caramba. Pero bueno, eso también podemos hablar de La Cenicienta, ¿no? Que sigue la misma estructura, o películas, desde películas clásicas como Pretty Woman, ¿no? Que es igual, ella, ¿no? Entra en todo este mundo en este mundo de Richard Gere, ¿no? Y como a partir de ahí, y al final él consigue darse cuenta de eso, que ella es maravillosa, ¿no? Pero también en películas orientales, como El olor de la papaya verde. O sea, claro, aquí cuando hablamos de historias, se puede utilizar, en cualquier tipo de narrativa. La tercera historia sería El defecto fatal. Y bueno, la estructura tiene los siguientes pasos. Percibimos que un personaje posee una cualidad que le granjea el éxito. Gracias a ese éxito, goza de oportunidades que son negadas a otros personajes. Usa estas oportunidades para su propio provecho, a costa de otros personajes, reconoce el daño que ha infligido a otros y se propone un nuevo desafío, y al final, la cualidad que le reportó el éxito propicia su fracaso en la nueva empresa. Claro, al final es lo que tienen los defectos fatales, ¿no? Que acaban fatal. Claro, por eso, claro, es muy importante determinar lo malo, ¿no? El concepto malo y para encontrar un poco este tipo de finales. Que este tipo de finales, normalmente cuando es una narrativa única, por ejemplo, una película, pues sí que suele tener un final más literal y un final más fatal, ¿no? Películas, yo que sé, por ejemplo, como Drácula, ¿no? Drácula, Príncipe de las Tinieblas, ¿no? Con estos finales malos, ¿no? Por lo menos para el protagonista. En este caso me refiero a Drácula, no al joven, sino a Drácula. Pero la historia viene de mucho antes, viene de Aquiles, ¿no? La propia Aquiles, ¿no? Como a partir de su defecto tiene muchos problemas, o yo que sé, en series, pues emergencias, el Dr. Rose. Pero bueno, claro, el tema de estas cosas es que, claro,
como decía, si la narrativa es única, suele acabar fatal, pero si es una serie, el personaje, como tiene que seguir la semana siguiente, bueno, pues al final se evita este desenlace fatal, ¿no? Como que es fatal, llega al final, pero bueno, si es una serie, por ejemplo, como Los Simpson, luego, bueno, se vuelve a la normalidad al final. Porque claro, en Los Simpson este esquema funciona en muchísimos episodios, ¿no? Homer tiene un defecto fatal, bueno, hay otras veces que es el propio Bart. Y claro, Homer, bueno, tiene este efecto fatal que le lleva a lo peor, pero bueno, al final, bueno, se le perdona todo y vuelve a la normalidad, por muchos líos que haya hecho durante todo el episodio. La tercera historia es la deuda debe ser reparada. Y la estructura tiene los siguientes pasos. El personaje quiere algo o alguien. El personaje sabe de algo o alguien que está disponible y que posiblemente le proporcionará lo que desea tras pagar un precio. El personaje accede el pago del precio. El personaje persigue su deseo original, después el personaje intenta evitar el pago de la deuda y el personaje huye del deudor, pero bueno, al final el personaje se enfrenta, ¿no?, con el deudor y la deuda es reparada. Claro, luego al final que se consiga un éxito con el deseo original o el resultado final del pago bueno, son decisiones que obviamente va a depender del guionista y de cada historia, ¿no? Me imagino que esta historia os sonará porque es, claro, todas las historias basadas en el mito de Fausto, ¿no? Como, yo que sé, películas como Pactar al Diablo o El Corazón del Ángel, ¿no? O incluso la historia del malversador en Huida a Medianoche, todas estas están funcionando con esta estructura. Vale, para conseguir algo, pues estás en deuda con alguien y luego, bueno, aunque haya algún momento que intentes no pagar esa deuda, al final vas a tener que enfrentarte a esa deuda que hiciste y tendrás que pagarla, que bueno, ya veremos las consecuencias que tiene, porque es lo que tiene pactar con el diablo, que bueno, había una serie también, El Garante, argentina, que iba un poco de todo esto. La quinta historia es La araña y la mosca, y su estructura tiene los siguientes pasos. El personaje desea que otro personaje haga lo que le corresponde hacer, si bien no puede obligarle a ello, y el personaje urde un plan para forzar la situación y conseguir su objetivo. Después el personaje ejecuta ese plan y bueno, funciona. Este tipo de estructuras, este tipo de planes hecho por manipuladores suele funcionar. Después el personaje logra su objetivo inicial y acaba con que el personaje encara un destino nuevo tras el éxito del plan. Que bueno, ya el resultado final ya va a depender del deseo del protagonista, ¿no? Y ante esta estructura hay películas como, por ejemplo, Las amistades peligrosas, ¿no? Y bueno, el personaje de Valmont es el que ejerce todo este tipo de estrategias y planes para conseguir el amor del personaje, ¿no? Y también, bueno, pues esa cosa de poder que tiene. Pero también películas como Rayman, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Donde hay un personaje que manipula al otro para conseguir algo, ¿no? La sexta estructura es el don perdido, ¿no? Que bueno, tiene los siguientes pasos. Percibimos que el personaje posee una facultad o un don, ¿no? El personaje protagonista suele ser, y después el personaje pierde ese don. Claro, de ahí el título de El don perdido. Una vez perdido, claro, el personaje se va a poner todo su afán y todos sus intentos para recuperar ese don. Y acaba cuando el personaje se reconcilia con una nueva situación que descubre en la búsqueda de ese don perdido. Al final, bueno, ¿va a poder recuperar ese don o no? Pues va a depender un poco de nosotros los guionistas, al crear esa historia, te va a convenir que realmente recupere ese don o no, o se quede directamente con este nuevo don que ha descubierto en la búsqueda. Y ejemplos de esto, bueno, hay películas, desde películas clásicas como Solaris, ¿no? De Tarkovsky, ¿no? Aquí sería el personaje del marido, el que lo vive, o otro clásico también, París, Texas, ¿no? El padre. Y series como, por ejemplo, la de Principal Sospechoso, la serie británica protagonizada por Helen Mirren. Bueno, pues ahí la inspectora de policía, ¿no? Tiene un poco toda esta estructura, ¿no? Su historia personal. La séptima historia es la búsqueda. Y la estructura del tipo de la búsqueda tiene los siguientes pasos. Comenzamos con un personaje que tiene una misión, que es encontrar algo o alguien. Después el personaje, obviamente, acepta el desafío. Que bueno, esto si seguimos el viaje del héroe, primero tendrá que rechazar la llamada, pero bueno, al final va a aceptar ese desafío. Después el personaje parte en busca de ese algo o alguien. Después el personaje encuentra a ese algo o alguien. Y acaba cuando el personaje recibe una recompensa o no por su éxito en la búsqueda.
Sí, os he dicho lo del viaje del héroe, pero es que claro, hay muchas películas que están basadas en el viaje del héroe, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos, que siguen esta estructura, claro. Esa persona que tiene una visión de encontrar algo, bueno, en El Señor de los Anillos más que de encontrarlo, de deshacerse de ese anillo, y bueno, pues al final acepta el desafío, va a seguir un poco todo ese periplo, y al final cuando lo consigue, bueno, pues tiene esa recompensa, que bueno, en el viaje del héroe sería por un lado esa recompensa, ¿no?, que tiene en la novena etapa, y luego también cuando vuelve con el elixir, ¿no? Obtener ese elixir también sería la recompensa. Otras historias que siguen esta estructura es Jasón, ¿no? En Jasón y los Argonautas, o incluso la propia de Shrek, ¿no?, que tiene que ir a buscar a la princesa y rescatarla del castillo. O, por ejemplo, las típicas series de policías o de investigación, ¿no? Una serie de como Expediente X, bueno, pues la mayoría de los episodios, ahí pues tenemos a Scully aceptando ese desafío y buscando, ¿no?, con esa búsqueda de los casos, ¿no? La octava historia son los ritos de iniciación y tránsito. Y la estructura funciona así. Hay un personaje que toma conciencia del advenimiento de una nueva era en su vida. A partir de ahí el personaje trata de aprender aquello que precisa saber para vivir esa nueva era. Y después el personaje intenta actuar como si hubiera aprendido ya lo que necesita saber para vivir esa nueva era, y ahí es cuando, ¡clac!, fracasa en el intento. A partir de ahí el personaje encuentra un desafío que requiere de él o de ella la superación de todos los logros anteriores, y al final ya el personaje supera el reto con éxito y el personaje accede a la nueva era. Claro, esta es la típica historia, ¿no? Lo de ritos de iniciación te lleva un poco a esas historias de adolescentes, ¿no? Como Cuenta conmigo, o incluso más mayores, ¿no? Tipo la del El Reencuentro, ¿no? Esa serie donde ya son treintañeros, ¿no? O películas como La boda de Muriel. Pero también otras películas como Rocky, ¿no? Una película como Rocky, ahí él va a intentarlo, se va a preparar, ¿no? Luego va a actuar como si hubiera aprendido, va a fracasar y luego a partir de ahí, bueno, va a seguir aprendiendo, ¿no? Lo que en ese caso la iniciación sería el mundo del boxeo, ¿no? Y bueno, al final como que supera el reto con éxito, pues aunque no gane la batalla, ¿no? La novena historia sería El Vagabundo. Y esta estructura, bueno, pues suele tener los siguientes pasos. El personaje llega a un lugar nuevo, ¿no? El personaje, normalmente el protagonista. Después el personaje descubre un problema asociado a este nuevo lugar. Después, al encarar el problema, el personaje revela por qué abandonó el lugar anterior antes de llegar a esta actual situación, ¿no? Ahí siempre todos estos personajes suelen tener ahí un buen backstory, ¿no? que se va revelando a lo largo de toda la narración. Y al final el personaje trata de desplazarse nuevamente. Claro, decidir si el problema va a alcanzar o no una solución, obviamente también depende del guionista, y al final si el personaje va a perseverar en un nuevo desplazamiento o se va a quedar en el nuevo sitio, claro, todo esto tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Esta sería la historia de series como la serie para televisión del Fugitivo, ¿no?, con el personaje del protagonista, o la de Raíces Profundas, o la de Kung Fu, ¿no?, la típica serie de Kung Fu que yo recuerdo que vi en mi juventud, ¿no? Las típicas historias del vagabundo, el buscavidas que aparece en el sitio. Pero también podría ser el personaje, por ejemplo, de Thelma en Thelma y Luis. Que aquí, por ejemplo, al lugar nuevo al que llega es casi el viaje, es al revés. Ella vive en una zona de confort, sale a la aventura con su amiga, claro, descubre el problema asociado a este nuevo lugar, claro, lo que tiene la aventura y tiene el problema con el tipo al que matan, y al encarar el problema, bueno, pues surgen esos nuevos problemas, ¿no? Y claro, el personaje trata de desplazarse nuevamente. Y bueno, con el final que todos conocemos de Thelma y Luis. Y la décima historia es el personaje incontenible. Y la estructura de este tipo de historias tiene los siguientes pasos. Primero, el personaje exhibe sus proezas. Segundo, el personaje encara un nuevo desafío contra fuerzas muy superiores a las suyas. Sí, claro, esto siempre tiene que ser así. Cuanto más fuertes sean esas fuerzas, cuanto más poderosas sean, pues mejor, más tendrá que luchar nuestro protagonista. Después el personaje acepta el desafío. Seguimos con que el personaje se enfrenta a una parte de las fuerzas antagónicas y al final el personaje vence a todas las fuerzas antagónicas y obtiene el éxito y bueno, y supera el desafío. Claro, esta es la típica estructura de todas las películas de acción, ¿no? Veríamos todas las películas de todos nuestros superhéroes de acción, de Arnold Schwarzenegger, de Sylvester Stallone, de Bruce Willis, todas ahí igual, ¿no? Luchando contra muchísimos antagonistas poderosos, o películas también muchas de superhéroes, ¿no? Como Superman y otros clásicos como Conan el Bárbaro, o bueno, o también incluso el personaje de Spade en El Halcón Maltés, o sea que tampoco hace falta que sean como grandes superhéroes, ¿no? Los protagonistas, pero
pero vamos, el personaje incontenible yo creo que queda bastante claro en qué género se podría encontrar más. Bueno, como os decía al principio, estas definiciones de las historias son muy básicas, son estructuras muy sencillas y lo bueno que tiene es que pueden utilizarse dentro de cualquier narrativa y de muchas formas, ¿no? Incluso pueden combinarse unas con otras y de repente, bueno, como que alguna te lleve a lo mejor por la trama principal, o bueno, si es una serie es obvio que cada episodio incluso puede tener una estructura diferente, pero bueno, si es una película, pues de repente la trama principal puede tener una estructura y puedes hacer alguna de las tramas secundarias con otro tipo de estructura, ¿no? Pero bueno, esto era simplemente para mostrarlas y ver y que cada uno, bueno, que sabe, conocéis vuestros proyectos, que sepáis ya cómo podéis adaptarlas o para qué os pueden servir. Bueno, con esta última reflexión terminamos el podcast de hoy en el que hemos hablado de los 10 tipos de historias. Y si os ha gustado, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube o Spotify. O que compartáis este podcast por redes sociales. Y, por supuesto, agradecer a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías que ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!